Primera Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. ¿Ven? Aquí estas son cartas del apóstol Pablo. Pablo escribió a los corintios esta carta. Y el momento en que Pablo se encontraba aún preso, y Pablo aún desde la cárcel vivía escribiendo y mandando cartas de consolación, de exhortación, edificación a las diferentes iglesias que Pablo había levantado. Amén. Y aquí vemos en este capítulo 3, gloria a Dios, verso primero. Amén, gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. ¿En qué? Cristo. Como a niños en Cristo. Gloria a Dios. El verso 2, lean ustedes, ayúdenme también. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Bien, aquí vemos que la iglesia tuvo un periodo, tuvo un tiempo de una etapa de crisis espiritual, y vemos que también no crecía la iglesia de los corintios, no crecía, más que todo, no tanto en cantidad, sino espiritualmente. Los hermanos estaban en un estado de niñez espiritual, es decir, que no se desarrollaban, no maduraban espiritualmente, no alcanzaban a entender su llamado, no alcanzaban a entender su llamado. Y así, hermano, en este tiempo sucede lo mismo. Dios nos ha llamado a todos nosotros, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Para ser una iglesia fuerte, Amén. para ser una iglesia poderosa en poder, Amén. aleluya, Gloria a Dios. poderosa en milagros, Amén. en prodigios, Gloria a Dios. en señales, poderosa en santidad. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. La iglesia, cuando ora, cuando ayuna, cuando busca la presencia de Dios, la iglesia sale de la inmadurez, sale del estancamiento, sale a un desarrollo, a un crecimiento espiritual. Amén. Es decir, que Dios quiere nuestro crecimiento espiritual. Amén, gloria Dios a no Dios. quiere que seamos niños fluctuantes, que el tiempo se pase y que usted sea lo mismo de siempre. No, Dios quiere que cada día usted crezca en el conocimiento de la palabra. Dios quiere que cada día usted alcance un nivel espiritual, es decir, una estatura en Dios. Aleluya, gloria a Dios. Porque no podemos quedarnos, ¿verdad?, sin desarrollo, sin desarrollar nuestra capacidad, amén, como cristiano. El cristiano tiene que crecer en fe, amén. El cristiano tiene que crecer en los frutos del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Es decir que, y esto no se logra sin que nosotros le pongamos atención a Dios, sin que nosotros atendamos el camino que se nos ha trazado. Se nos ha trazado un camino de santidad. Amén. Se nos ha llamado a nosotros vivir una vida diferente a la vida de los mundanos. Amén, gloria a Dios. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Amén, aleluya. Aleluya, donde quiera que nos encontremos. Y la manera del creyente crecer es a través de estudiar la palabra, a través de también ponerle atención a los mensajes de Dios. Venir a la iglesia. Cuando venimos a la iglesia, venimos ¿para qué? Venimos para alabar a Dios. ¿A qué venimos? Alabar a Dios. Alabar a Dios. Venimos para gozarnos en la presencia de Dios. Amén, gloria a Pero Dios. también venimos para aprender la palabra de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Y es por eso que nosotros no podemos distraernos en otras cosas. Tenemos que atender, ¿verdad?, cuando se está predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Estar atento
traer papel y lápiz y tomar notas. Amén. Y así, de esa manera, es que podemos salir de la niñez espiritual. Un niño, sabemos cómo actúan los niños. Los niños prácticamente actúan por un instinto natural. ¿Ven? A veces no tienen ellos la conciencia o el conocimiento de lo que están haciendo. ¿Ven? Un niño se lleva todo a la boca, ¿verdad? Un niño corre para un lado sin medir el peligro, sin mirar el peligro. ¿Ven? Así son los niños. Los niños son inquietos, ¿verdad? Los niños siempre buscan la manera de atraer la atención. Amén. Ellos tratan de atraer la atención siempre. Y así vemos, comparamos al niño como a los niños, como a los niños espirituales. Y Pablo aquí le está hablando a la iglesia de una manera, dice, porque odia beber leche y no vianda. Es decir que no estaban preparados, capacitados para recibir ¿qué? Una palabra fuerte, ¿verdad? Una palabra profunda, una palabra de alto conocimiento. ¿Ves? Y Pablo hablaba en palabras sencillas, porque esa era la condición de los corintios, una iglesia que estaba, ¿verdad?, desarrollándose, pero en fin, que no terminaba. Pablo había contemplado, como padre espiritual que era de la iglesia de los corintios, Pablo había experimentado y había contemplado que no se desarrollaban los hermanos de Corintios. Y Pablo dice que tenía que hablarle como a carnales, es decir, que no habían salido, ¿verdad?, a una vida espiritual, sino que todavía vivían bajo las costumbres, ¿verdad?, bajo un espíritu mundano. Y nosotros sabemos que el Señor nos llamó a nosotros para que nosotros tuviéramos lo que se llama un nuevo nacimiento. Amén. El Señor quiere que nosotros cada día experimentemos cosas grandes. El Señor quiere que cada día usted y yo avancemos, ¿verdad?, hacia las cosas espirituales. Amén, gloria a Dios, hacia que nos interesemos por las cosas espirituales. Amén. No por las cosas que perecen, no por las cosas que no nos brindan un beneficio en el desarrollo de la obra del Señor. Y bien, y seguimos mirando. Entonces Pablo dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Ah? ¿Cómo lo sigue diciendo? Veamos. Porque aún sois canales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Ahí vemos entonces, ahí Pablo le estaba hablando un poco recio a la iglesia, y Pablo le estaba mostrando su naturaleza de ellos. Su naturaleza era una naturaleza carnal. Pablo lo está tratando como lo que ellos eran, ¿verdad? Porque no podemos tratar a la persona espiritual si es carnal. Si es carnal hay que hablarle como carnal. Si es espiritual, pues hay que hablarle como espiritual. Entonces Pablo está mostrando la característica de lo que era la iglesia de los corintios. Era una iglesia inmadura, era una iglesia inconstante, era una iglesia vanidosa, era una iglesia, ¿verdad?, lujurosa, era una iglesia que tenían, dice, envidia, tenían contiendas uno con otro. Es decir, que eso no debe existir en la iglesia del Señor. Nosotros tenemos que crecer. Por eso decía que tenemos que crecer en los frutos del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Debemos anhelar crecer espiritualmente. Y debemos anhelar los frutos del Espíritu. Amén. Debemos buscar, como dice, primeramente el reino de Dios y su justicia, no las cosas terrenales, sino las cosas celestiales. Amén. Poned la mira donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Es decir, que hay que estar atento, ¿verdad?, a lo espiritual. Hay que buscar cada día
con un interés, ¿verdad? Con un interés de crecer, de salir del estancamiento, de salir de la estrechez, de salir de los vicios, de los deseos de la carne, hacer morir los deseos de la carne. ¿Cómo se hace morir los deseos de la carne? Pues viviendo una vida para Cristo, sometiéndonos a la palabra de Dios, sometiéndonos a lo que es el cuerpo de Cristo, sometiéndonos a la cabeza como iglesia. La cabeza es Cristo, Cristo es la cabeza. Amén, gloria a Dios. Amén. El hombre es cabeza de la mujer. Dice así, Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Entonces nosotros debemos, ¿verdad?, cada día buscar esos niveles espirituales. Gloria a Dios. Hemos mirando el verso 5. ¿Cómo dice el verso 4? Perdón. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Ahí vemos que estaban dividiendo el evangelio, ¿verdad? Dice que uno era de Apolo, yo de Pablo y yo de Cristo. Es decir, que estaban mostrando que verdaderamente su estado era un estado débil. No mostraban conocimiento de Dios, mostraban inmadurez, mostraban emociones humanas, mostraban inconstancia. ¿Y qué dice el 5? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según los que a cada uno concedió el Señor. Gloria a Dios. Amén. Mira Romanos 8.1. Romanos 8.1. Entonces vemos que en esa condición Pablo, como era padre espiritual de los corintios, como era el apóstol fundador de esas obras, de esas iglesias, pues Pablo hacía una observancia, porque Pablo vivía supervisando las iglesias. Pablo era un obispo, ¿verdad?, del Señor, un apóstol. Pablo hacía siempre una observación y miraba la condición de esas iglesias. Es decir, que nosotros tenemos ya, después que pasamos ciertos años, cierto tiempo en el Señor, ya tenemos que, amén, pasar, así como los estudiantes, ¿verdad? Como los niños comienzan por el kinder, ¿verdad? Y después creo que el pre-kinder, y después primero, y después segundo, y así van en escala, ¿verdad? Así también nosotros tenemos que ir creciendo, tenemos que ir pasando exámenes. Amén. Amén, gloria a Dios. Tenemos que ir pasando exámenes. Es decir, que nosotros no podemos, ¿verdad?, quedarnos atrás. Nosotros hemos sido llamados para ser conquistadores. Amén, gloria a Dios, aleluya. El reino de los cielos crece a través de cada uno de nosotros. Amén. Cada uno de nosotros es un predicador más. Cada uno de nosotros es un apóstol más, es un predicador más, es un ministro más. Amén. Porque los ministerios son dados a quienes buscan al Señor. Dios no le da ministerio a quien no le busca. ¿Ah? ¿Cuántos quieren tener ministerio? Pero tenemos que buscar al Señor y tenemos que someternos a los reglamentos bíblicos, someternos a la sana doctrina. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice Romanos 8.1? Ahora pues una condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces vemos que Pablo aclara que hay salvación para los que están en Cristo, para los que no andan
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Amén. Nosotros sabemos que el que santifica a los hombres es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo fue enviado para eso, porque esa es la misión del Espíritu Santo, santificarnos a nosotros. Pero ¿quiénes va a santificar el Espíritu Santo? A los que buscan a Dios en espíritu y en verdad. A eso va a santificar el Espíritu Santo. A eso va a hacer crecer el Espíritu Santo. A eso el Espíritu Santo le va a dar una capacidad de fe. Aleluya. Porque la fe, todo el que tiene